El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Estéreo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio. Muy buenas, amables oyentes, como todas las mañanas de domingo, aquí en nuestro programa La Palabra en Radio y en La Palabra Transmedia, un programa de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle. Hoy tenemos a un invitado de nuestra Escuela de Estudios Literarios, al profesor Juan Moreno Blanco, que es un destacado investigador de la obra de García Márquez, un estudioso de nuestra literatura, y con él queremos hablar de todas sus experiencias investigativas y de todo el trabajo tan importante que ha hecho por divulgar la obra de García Márquez, no solamente en el país, sino más allá de sus fronteras en muchos países. De esto vamos a hablar con Juan, que le agradecemos estar aquí en nuestro programa. Gracias por la invitación, Darío. Bueno, Juan, empecemos. ¿Cómo ha sido tu llegada a los estudios de García Márquez? Es accidental. Yo me fui a Francia a estudiar literatura francesa. En el año 92, allá hay una feria del libro, como en todas las ciudades del mundo. Y en esa feria del libro, por casualidad, yo me encuentro delante de una mesa a un señor que está vendiendo sus libros. Entonces es un stand de un museo donde están lo que llaman en Francia les americanistas, los americanistas, los investigadores franceses de nuestro continente. Personas que están en la sociología, en la historia, en los procesos migratorios, bueno, investigadores en todas las ramas. Y entonces ahí encuentro a un señor y al aproximarme, oh sorpresa, me doy cuenta que sobre la mesa están los libros de Michel Perrin y el señor es Michel Perrin. Años antes yo había sido profesor de literatura colombiana en la Universidad de La Guajira, en Riohacha, y allá había tenido conocimiento de quién es Michel Perrin. Michel Perrin, que ya falleció, es el primer investigador que realiza a fondo un estudio etnológico, etnográfico, antropológico de la comunidad amerindia más grande del país, que son los Wayuu, que viven entre Colombia y Venezuela porque para ellos no hay frontera. En el 77, si no estoy mal, publicó el primero de sus libros, que en francés se llama Le Chemin des Indiens Morts, y que fue traducido en el 80 en Venezuela con el título El Camino de los Indios Muertos, y que se convirtió en una referencia obligada desde los años 80. Entonces él hizo su trabajo sobre todo en Venezuela, tuvo una larga estadía, aprendió el Wayuunaiki. A él le debemos la recopilación de muchos relatos tradicionales, de muchos libros de relatos tradicionales Wayuu, de la tradición narrativa Wayuu, que son publicados en Venezuela. Y su trabajo es profundo y diverso. Por ejemplo, tiene un libro sobre el arte de curar en la cultura Wayuu. Muchos relatos, análisis de la ley, de la jurisprudencia propia de los Wayuu. Mucha bibliografía que está en Venezuela en español. Y en el 92 él estaba presentando su más reciente libro sobre el chamanismo, las prácticas del sueño y el chamanismo Wayuu, que pocos años después fue traducido al español también en Venezuela. Y mi sorpresa es grande porque para mí era un privilegio poder al fin ver en carne y hueso a esa persona que en lo que tiene que ver con los Wayuu y en el ambiente académico de la Universidad de La Guajira es una persona simplemente muy notable. Y yo lo tenía ahí enfrente, conversamos, muy amable, le compré los libros. Realmente mi aspiración era tener los libros en mi biblioteca, que es lo que proporciona una sensación tranquilizadora. Uno está tranquilo si los tiene en la biblioteca, aunque no los vaya a leer. Y esa era mi intención. Pero al despedirnos, le pregunto que si a él no le interesaría darme una entrevista. Oh, sorpresa, me dice que sí. Y la semana siguiente o 2 semanas después, en el Collège de France, él es director de investigación en el Collège de France en ese momento. Tenemos la entrevista, entonces me tocó leer los libros. ¿Cómo lo iba a entrevistar yo si no leía los libros? Sí, es claro. Y ahí vino esto que es un accidente. Yo estaba leyendo esos libros sobre la lógica cultural Wayuu, marcada por el chamanismo. Como todas las culturas amerindias son culturas de lógica chamánica, pero cada una tiene su especificidad. Y yo decía, pero ¿por qué esto no me es extraño? ¿Por qué yo tengo la impresión de saber algo de esto? Si yo no sabía nada de los Wayuu, porque yo soy de los estudios literarios y yo no he tenido nunca que ver nada con la etnografía, la antropología, esos dominios. Y en La Guajira misma, donde viví un periodo cuando fui profesor, pues yo simplemente estaba en un terreno donde es muy, muy importante la visible de la cultura originaria Wayuu, pero pues como no hace parte de mi dominio de conocimiento, yo no me enteré mucho. Y en esa época ni siquiera había la fotografía digital, o sea que yo fui un turista. Es decir, que yo soy en ese momento un absoluto ignorante de la cultura Wayuu. Y de pronto leyendo los libros de Michel Perrin sobre la cultura Wayuu, resulta que extrañamente para mí es algo familiar. No entiendo.
yo no entiendo. Incluso tal vez no soy completamente consciente de lo que me está pasando, pero algo me está pasando que me produce un sobresalto. No obstante, le hago la entrevista, se hace la entrevista, lo publicamos en una revista que teníamos en Francia, en francés, sobre Colombia, y esa entrevista, la traducción se publicó, que la revisó Michel Perrin al español, y publicó la revista Huellas de la Universidad del Norte. En internet está el número 41 de la revista Huellas, y ahí se puede leer la entrevista. Bueno, así las cosas quedaron, pero tiempo después, releyendo, ya me acuerdo muy bien en qué lugar del lugar donde yo vivía, en qué silla estaba sentado yo, cuando releyendo la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, conecté. Porque es que hay un misterio, ¿no? Hay un misterio en la narrativa garciamarquiana. Pasan cosas que uno no entiende. Entonces se le puede llamar de muchas maneras, ¿no? Ya sabemos cómo le han llamado a ese misterio, esas cosas que resultan desconcertantes, porque tiene que ver con lo sobrenatural, lo sobrehumano. Por ejemplo, en ese relato, la Heréndira y su abuela cargan con un baúl donde están los huesos de los Amadises, el padre y el abuelo de Heréndira. Entonces uno se pregunta, qué raro. Además que es un bulto grandísimo y ellas están por la impunidad del desierto, como dice el texto. Cuando yo leo eso, veo que eso coincide con la descripción que hace Michel Perrin de la ley Wayuu, ¿no? La ley con los despojos del matrilineaje. En la lógica cultural Wayuu, los despojos mortales de un mismo matrilineaje no se pueden sepultar en tierra extranjera. Tienen que ser sepultados en el cementerio del matrilineaje. Entre otras cosas, es una referencia del territorio propio. Aunque, pues ahí estamos explicando para la cultura Wayuu cosas con la lógica occidental. Yo me pregunto si para los Wayuu está la idea de territorio propio. Siempre estoy yo tratando de no hacer esas violencias simbólicas tan propias del colonialismo, pero grosso modo son las aproximaciones que hacemos a la cultura Wayuu con nuestra lengua. Claro, no pueden enterrar los huesos de los Amadises porque ellas vienen de otro lugar y los Amadises vienen de otro lugar. Por esa razón no los pueden sepultar. Y lo del asunto de los huesos me remite directamente a los huesos de la ascendencia de Rebeca, que llega a Macondo desde Manaure, porque llega con los huesos de sus padres en un talego, que causan molestia, el cloc y la misma Rebeca tiene traumatismos. Mucho tiempo en la casa, sí. Y la misma Rebeca tiene traumatismos. Esos traumatismos son superados cuando hay la muerte del primer miembro simbólico del linaje, que es un miembro adoptado, que es Melquiades. Melquiades es el primer muerto de Macondo. Funda el cementerio al enterrar a Melquiades. Y entonces Pilar de Nera le dice a José Arcadio Buendía que la solución, en cuanto a Rebeca, es solucionar al fin el problema ese del cloc de los huesos de la ascendencia de Rebeca, porque ya hay cementerio. Entonces, al enterrar los despojos mortales de la ascendencia de Rebeca como que se reconcilia con ella, ya como que supera un traumatismo. Y después entonces la trama va a seguir como sabemos. Pero entonces conecto esas dos cosas, encaja con las descripciones que hace Michel Perrin de la lógica cultural Wayuu con los despojos. Y entonces sigo conectando después con todas esas cosas que nos parecen misteriosas, no entendemos de la narrativa garciamarquiana, que siempre suceden cosas que no son del orden cultural de nuestra cultura criollo occidental. Me tocó hacer interdisciplinariedad, me tocó enterarme, es decir, mito. Claro. Recurrir a otras antropologías. Claro, porque ¿qué hace Michel Perrin? Michel Perrin lo que hace es tematizar las grandes características del mito Wayuu. Y en eso no hace sino seguir la escuela francesa. Y el director de su tesis de doctorado es nada menos que Claude Lévi-Strauss. Sí. Me tocó meterme en el mito, profundizar un poco en esa tradición francesa que me llevó, pues, por un lado a Claude Lévi-Strauss y por otro lado a una figura que a mí me parece muy importante, que es Gilbert Durand, porque es un antropólogo que se ocupó de estudiar la arquetipología y vincula a los arquetipos con el mito. Entonces, por ese lado se enrutó mi indagación y poco a poco fui, digamos, haciendo unos archivos de las imágenes sobrenaturales de la obra garciamarquiana, cuentos y novelas, para después ya hablar de una manera más precisa en términos de la fenomenología de las religiones. Son imágenes de manifestación de lo sagrado en lo profano, que en la descripción del mito se llama imágenes de hierofanía o imágenes hierofánticas. Entonces yo ya estoy, digamos, en el terreno del mito y me encuentro leyendo a García Márquez no como literatura, me encuentro leyendo a García Márquez como documentos dispersos que me permiten paquetes de imágenes susceptibles de ser reagrupadas para hacer una especie de estructura de esas imágenes
de la hierofanía. Quiere decir que me alejo un poco de la metodología o de la heurística propia de los estudios literarios y estoy estudiando ya un mito en ese corpus narrativo, que es lo que hacen los etnógrafos. Muy importante ese comienzo para que nuestros oyentes entiendan. Liga eso un poco con las investigaciones que ya tú haces más detalladas en tu investigación doctoral, que es el mundo de la infancia de García Márquez, su relación con el mundo guayú, porque de alguna manera tú respondes a de dónde salió realmente todo eso en la obra de García Márquez. Claro, ahí entonces de nuevo la cuestión tiene que ver mucho con mi autobiografía. Porque, a ver, cuando yo tengo esa intuición, es una intuición fuerte, que es algo que es muy importante si se quiere entender la dinámica de las ciencias humanas, ¿no? Siempre trabajamos a partir de intuiciones fuertes. Y ya en la fidelidad a esas intuiciones podemos hacer, digamos, las construcciones argumentativas, las tesis y todo eso. Bueno, pero inicialmente en esa intuición fuerte yo lo que hago es trabajo comparatista. Ahí todavía estoy en la lógica de los estudios de literatura comparada. Entonces, aquello que yo encuentro en las descripciones de Michel Perrin, empiezo a compararlo con esas imágenes sobrenaturales de cuentos y novelas de García Márquez, pero por esa preocupación de encontrar las grandes homologías y además constantes homologías. No obstante, en ese momento yo digo, yo estoy haciendo algo muy aventurero, una hipótesis, y todavía no tengo ningún tipo de asentamiento de esa hipótesis. Porque eso sucedió en el año 92. En el año 94 leo una entrevista que da García Márquez en la revista de lo que entonces era el Instituto Colombiano de Cultura, Gaceta. Esa entrevista se llama La Edad de las Palabras. Y están hablando de las palabras. A mí me gusta mucho esa entrevista porque García Márquez ahí se revela filólogo y dueño de unas reflexiones metalingüísticas, claro, muy lógicas de un escritor. Pero allí especialmente la entrevista está consagrada a esa temática. Y en un momento dice García Márquez, en la casa de La Guajira yo vivía con guajiros, y especifica, no con personas del departamento de La Guajira, con indios. Y dice, ellos me contaban historias y me metía supersticiones. Bueno, para mí es tan importante ese fragmento que ya me lo sé de memoria. Y entonces inmediatamente viene la pregunta, ¿pero cómo le podían contar historias y meterle supersticiones? ¿Cómo? Estamos en el año del nacimiento de García Márquez, en el 27, porque ya hoy en día yo he indagado con todos los estudios biográficos que hay sobre García Márquez e históricos. Cuando nace García Márquez en el 27, ya los guayú están en esa casa, porque esa casa que fundan sus abuelos en el 10 o en el 11 del siglo XX, desde el principio está en esa dinámica de dos culturas, amos y esclavos. Es una situación de jerarquía absoluta entre criollos y guayús. En el 27 nace García Márquez, quiere decir que desde el primer instante ahí está ese atlas intercultural en esa casa. Entonces el niño va de un lado para otro. Para esa época los guayú, según los estudios de etnolingüística, lo más constante en las competencias lingüísticas de los guayú es que para los guayú en esa época todavía el español seguía siendo una lengua extranjera. ¿Cómo entonces le podían contar historias y meter supersticiones? En guayú. El niño es, digamos, las conjeturas que yo me hacer hoy en día cuando hay muchos ejemplos de microhistoria, de historiadores profesionales que también han hecho conjeturas para construirnos los grandes marcos comprensivos. Ahí tenemos los trabajos de Ginsburg, ahí tenemos los trabajos de Georges Duby, tenemos los trabajos de muchos historiadores. Recuerda, es un método indicial, sí. Bueno, en la misma Cien años de soledad dice que Amarante y José Arcadio hablaron primero en lengua guajira que español. Y entonces se puede ser el caso del niño García Márquez. Es autobiográfico. Sí. Y entonces empiezo a encontrar esa vena autobiográfica de la narrativa de García Márquez y que lo que él ha dicho siempre, yo no he inventado nada, él no lo está diciendo por decirlo, es que es verdad, él no ha inventado nada. Los niños buen día aprenden la lengua de los indios, como dice la novela, primero que la de los padres. Puede ser perfectamente posible en el caso particular de él porque desde su nacimiento necesariamente fue confiado a la servidumbre para que lo cuidaran. Entonces, y ya conociendo un poquito más a la cultura guayú, resulta que en la cultura guayú se canta para dormir a los niños. Y es un género discursivo y armónico que se llama el jayechi. Entonces al niño García Márquez lo dormían con jayechis desde el primer instante de su vida. Es decir, que la lengua guayunaique es suya, entró. Probablemente lo que cuenta de los niños buen día es simplemente autobiográfico y no está inventando nada. Que es lo mismo que va a pasar con Sierva María de todos los ángeles de la novela del amor y los demonios. Y hay otros personajes bilingües y biculturales. Con las lenguas africanas, con el yoruba. En la historia de la Cándida de Heréndira, el personaje Ulises habla 3 lenguas. El padre es holandés y habla con el padre en holandés. La madre es guayú y habla con la madre en guayunaique.
y con los criollos hablan español. Hablan- En la hojarasca no se afirma, pero uno puede deducir que el niño de la hojarasca, que entre otras cosas hay una entrevista con Germán Porque Castro ahí Caicedo, Meme es Guajira. en una entrevista con Germán Castro Caicedo le dice García Márquez al entrevistador, el niño de la hojarasca soy yo. El niño de la hojarasca no menciona a los guajiros o a los indios, mientras que su madre Isabel y su abuelo el coronel sí, pero él no los menciona, no hace ninguna referencia. Pero es una obviedad que también ha crecido ahí porque los guajiros que viven en la casa son hijos de crianza, como dicen. Es decir, que desde el nacimiento ese niño ha vivido en una casa donde hay dos culturas. Es decir, es muy autobiográfico. Ahí viene otro de los descubrimientos, que es muy serio García Márquez cuando dice yo no he inventado nada, como cuando dice yo no he escrito sino un libro, porque lo que yo he hecho es seguir la continuidad y hay una gran continuidad. Incluso hoy, Sí. con esa clave de lectura, yo veo que su primer cuento publicado, ¿no? Porque sus primeros cuentos desaparecieron con el Bogotazo, se quemaron. El primer cuento publicado, La Tercera Resignación en el 47, ya tiene ese elemento, esa frase, señora, su niño tiene una enfermedad muy grave, está muerto. Es el juego de la paradoja, es el juego de lo antioccidental, porque lo occidental está basado en el gran principio que no debe haber contradicción entre proposiciones. Aquí no estamos en la órbita de la tradición occidental, de la racionalidad occidental, estamos en la lógica de la paradoja. Y el niño está muerto, pero está muerto y no obstante es su conciencia la que narra el cuento. Entonces, verdaderamente desde el primer cuento ya se ve que ese narrador tiene dos culturas. Bueno, digamos que esas son las afirmaciones y los puntos de la argumentación que yo estoy armando para sostener que finalmente yo estoy haciendo una cosa que se ha hecho con muchos escritores y escritoras de América Latina. Yo estoy afirmando que García Márquez es un escritor de la transculturación narrativa. Es decir, que Ahí es la conceptualización, los análisis de Ángel Rama. estoy aplicando a García Márquez algo que se ha aplicado para comprender la literatura de Juan O Rulfo, José María Arguedas, o cantidad, Abastos, Rosario Castellanos, Rosario Castellano. a los que Ángel Rama llamaba el equipo de transculturadores de América Latina. Y la gran paradoja, Ángel Rama decía, García Márquez es la cabeza del equipo, pero cuando uno lee a Ángel Rama no podía explicar qué era lo que García Márquez había transculturado, porque no conocía los contextos, no tenía el conocimiento del pensamiento mítico guayú, que ahí viene el accidente, porque al conocer el pensamiento mítico guayú a través de los estudios de Michel Perrin, hago la asociación. Ese era el elemento que faltaba y sin el cual no se podía seguir esa pista de indagación. Ahora, a mí me parece muy importante eso que tú estás planteando para los estudios nuestros de la literatura colombiana y en particular pues lo de García Márquez, porque es obvio pues es nuestro escritor de mayor proyección internacional ya hoy traducido en más de 45 lenguas. Y ahí te pregunto es esa recepción crítica tan importante como la que tú haces, ¿cómo le ha ido internacionalmente en los escenarios en los cuales tú has interactuado? Uno puede constatar que hay un desencuentro entre la crítica y la recepción del lectorado. Mientras que la recepción del lectorado no hace sino crecer, es una recepción planetaria. García Márquez tiene un lectorado planetario, Planetario. que entre otras cosas uno se puede preguntar, ¿será que hay otro escritor que tenga un lectorado a esa escala? Ya es algo muy importante, ¿no? La crítica en los años 80 empezó a dejar de indagar la obra garcía-márqueana. Entonces hubo mucha intensidad del trabajo crítico después de la publicación de Cenado en Soledad en 1967. Entonces todos los críticos respetables tenían que hablar de García Márquez porque era el escritor del momento. García Márquez para la órbita planetaria es una bisagra. Es la literatura de América Latina que irrumpe en la República de las Letras, como se dice hoy, y la gran innovación del realismo, pero no se conoce sino la obra de García Márquez. Es decir que en la mirada internacional no hay el conocimiento de esa otra literatura latinoamericana que, por ejemplo, tiene como grandes obras fundacionales Pedro Páramo, El reino de este mundo, Los profundos. Hombres de Maíz. Hombres. Claro, la mirada internacional no tiene ese conocimiento. Bueno, el asunto ese de la palabra esa, descubren lo que ya está descubierto. Entonces descubren a García Márquez y tienen un gran embolate. ¿Cómo se le llama eso? Entonces traen, tirados los cabellos por ahí, una fórmula que le aplicaron a un movimiento pictórico alemán de los años 20. El Y famoso real y mágico empaquetaron y con todo quedó la querían etiqueta. resolver. Porque era urgente ponerle una etiqueta, era urgente, se necesitaba. Y eso sucede en Europa y en Estados Unidos. Ya, le pusieron una etiqueta, quedó con la etiqueta. Y entonces yo digo que esa etiqueta no evolucionó,
Es decir, más bien se volvió obsoleta. Entonces la crítica se quedó atrasada con relación a la gran recepción del lectorado planetario con relación a García Márquez, que ha sido el escritor de nuestra lengua que ha sido más traducido, más que Cervantes. Es decir, que la escala de recepción de la obra de García Márquez es de unas dimensiones sorprendentes. Entonces, hay diferencias porque, a mi manera de ver, hay una novedad en el ambiente anglosajón. La Universidad de Oxford de Inglaterra publicó en su colección de Handbook un libro así, The Handbook of Gabriel García Márquez, que en el ambiente académico anglosajón hace autoridad. Y ahí hay más de 30 especialistas de la obra de García Márquez que coinciden en algo: considerar que García Márquez es el paradigma literario del sur global. Es decir, que es todo un estatus. Y cuando uno le echa la mirada al ambiente crítico francés, resulta que en el ambiente crítico francés todavía persiste algo que yo había visto hace mucho tiempo, hace varias décadas, y es que decían, ay no, realismo mágico ya tuvimos suficiente. Es decir que en cuanto a contrastes, en cuanto a sensibilidades diferentes, pero eso sí es culpa de la crítica, eso sí es culpa de la crítica. También se le puede achacar a la crítica en nuestro país y en nuestro continente el haber tomado esa etiqueta del realismo mágico y haberse acostumbrado a ella y no haber acompañado al lectorado que sigue leyendo a García Márquez. Muy ilustrativo y profundo lo que estás diciendo, profe. Te agradezco mucho por haber estado aquí en nuestro programa, Juan. Y bueno, en otra oportunidad estaremos con el profesor Moreno. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio sonoro Música Negra. Hoy nos adentramos en el universo guayú, pueblo que habita la península de La Guajira, guajira en su lengua, tejiendo vida entre Venezuela y Colombia. Su memoria está hecha de mitos y relatos que revelan la unión con Enma, madre tierra, con el viento que no es paisaje, es pariente que dicta memoria en el desierto que se habita y se conversa con él en sed y silencio. En cada historia, en cada tejido, guardan su visión sobre el origen del mundo. Maleigua, concebido por el rayo, encarna la unión entre lo sagrado y lo humano. Como creador y transformador del mundo, instauró un orden donde cada ser y cada elemento de la naturaleza tiene un sentido vital y una conexión sagrada con la existencia. El pensamiento guayú concibe el mundo como una red viva donde cada ser y cada elemento cumple con un propósito sagrado. Maleigua, concebido por el rayo, instauró un orden donde lo divino y lo humano se entrelazan con la naturaleza en una visión, en palabra, en gesto y tejido son pactos vivos. La agrupación Guache, originaria de La Guajira, Colombia, encarna este pensamiento en su estética sonora y performativa con el cuatro, la flauta de Milo y los tambores. Transforma mito, sonido y danza, enlaza ritmos tradicionales y contemporáneos como una estrategia de continuidad cultural, preservando la cosmopolítica guayú en acto, una forma de gobernar con la naturaleza y recordando que escuchar también es responder a la tierra. Están escuchando la agrupación Guache con la canción Maleigua. A los que nos escuchan les deseo un feliz resto de domingo y los espero aquí el próximo domingo en la 105.3 de la FM Univalle Stereo. El Centro Virtual Isaacs de la Universidad del Valle presenta La Palabra en Radio, un espacio para la literatura, el arte, la cultura, la poesía, novedades editoriales, charlas con escritores. La Palabra en Radio, domingos 10 de la mañana por Univalle Stereo. Dirige y presenta Darío Henao. La Palabra en Radio.